todos y buenos días. Ahora quiero ir en directo en mi Facebook página por mi primera vez y quiero enfocar en idioms, en frases hechas primero y después un artículo del periódico y al final un ejercicio del FCE de B2 de Cambridge, ¿vale? Y quiero intentar hablar en español un poco más porque es más fácil para ti y también puedo hablar en inglés también. Pero sí, ok, ahora al primero aquí tenemos la página de Idioms y en inglés es muy importante este concepto. Es como frases hechas en español y es muy típico por conversaciones y informal con familia, en movies, en series, en películas. Y esta aquí es una página y es una lista de letra A hasta creo que al fin Z. Ok, estos están el más típico en inglés y voy a intentar explicar la traducción y es bastante difícil, pero después esto tengo aquí también un artículo desde el periódico sobre España. Ok, está aquí y podemos hablar y discutir sobre de vocabulario y todo, ok. Y después esto tengo un exercise aquí desde el Cambridge Exam B2 First Certificate. Y esto es the use of English, ok, so multiple choice question, so esto es tercera cosa para hacer. Ok, so para iniciar vamos al idioms primero, ok, so cambio la ventana y aquí. Ok, el primero expression es acid test y acid test en inglés es como prueba más importante. Entonces si practicas mucho por inglés o estudias muchísimo por un examen y cada día estás muy bien, pero el acid test está en el fin. Es el fin, es el momento más importante. En inglés es el acid test, okay? And that is a very typical, es muy típico frase y es muy típico con familia, con negocios, formal, informal, ok. So escribo aquí en mis puntos también aquí, ok. So an acid test and escribo un ejemplo, ok. So finally the exam, finally después todo de estudiando el examen fue the acid test, okay. So esto es número uno y número dos, actions speak louder than words, so número dos, y creo que es más comprensible porque probablemente en español es bastante similar, los actos hablan más que las palabras, okay. And aquí, de nuevo es muy típico, es muy cómodo en familia, en todos los barrios o todos los areas of English, okay, so muy típico. Actions speak louder than words. The next one, el próxima es importante también. Insult es a substantivo, okay, so an insult es muy similar en español, pero aquí es substantivo y el verbo también es to insult, ¿vale? Y un otro verbo aquí es to add, como añadir, ok, y aquí tenemos añadir, y entonces injury al final es un substantivo también, es como herida, y también el verbo es injure, so importante la diferencia entre verbo aquí y pronunciation, to injure y an injury, ok, so substantivo injury,
Y aquí en el frase tenemos el sustantivo. Añadir insulto al herido. Ok, entonces de nuevo es una muy buena frase, es muy cómodo, es muy útil, ¿vale? Y hoy muchos ejemplos, pero aquí es significado to further a loss, es como más lejos, un perdido con bromas o indignado. Ok, so esto es el significado aquí. Y esta página está muy bien, ok. Y el próximo es bastante difícil también, después de watershed. Ok, so water es agua, and shed es un poquito más complicado. Entonces el verbo es to shed y tiene el mismo significado que perder, to lose. Okay, so it's typical con peso, por ejemplo, perder peso in English, to lose weight, and you can say the same, to shed weight, peso. Y con el perro también, with the hair, the dog loses the hair, okay, the dog sheds his hair. So it's bastante el mismo que perder, okay, to shed. And entonces agua is obviamente water, pero the watershed es una expresión, es una palabra que significa el tiempo en la televisión, el tiempo en la televisión que después, por ejemplo, después 9 a la 9 tiene contento en la televisión más cómodo por adultos, por ejemplo, ¿vale? Y no es cómodo, no es suitable por niños. Y este tiempo, esta línea de 9 es the watershed, ¿vale? Y aquí, en the word reference, para ser más claro, the watershed en español es punto de inflexión, momento crucial, turning point, ok, pero en televisión hablo sobre este horario de protección al menor, este watershed. Y aquí creo que este significado after the watershed in the television, ok, programas, exacto, ok, y older, más viejos, audiencia. Against the clock es una bastante buena frase también, y contra el clock. Y el clock en español, este es reloj, entonces contra el reloj, ok. And en ejemplo, tengo muchas cosas para hacer esta mañana y no tengo tiempo, entonces estoy ir, el verbo ir, to go, I am going, en el gerundio contra el reloj, ¿vale? Y es muy bien frase, to go against the clock. Y es posible también con el verbo to be against the clock. Por ejemplo, esta mañana soy contra el reloj porque tengo muchas cosas para hacer y no tengo tiempo suficiente, ¿vale? Está muy bien, to go against the clock. Y próxima, ahead of time. Ahead es como adelante de tiempo. Y es flexible, es posible en otros ejemplos. Por ejemplo, si estás muy inteligente y progresivo y estás adelante del tiempo, okay, you're ahead of your time. Entonces, más maduro, la persona es más madura. And aquí, ahead of time. O también con un viaje, es posible si estás en la ciudad más tiempo antes que expectado, es posible que para decir estás adelante del tiempo, you are ahead of time. Entonces es más literal, ¿vale? El próximo es muy interesante, muy útil, típico con conversación de familia, de amigos, por supuesto. Y ears, aquí, esta parte del cuerpo, ear, ¿ok? Y en español, en ear es una oreja. Y si estoy todos orejas, significado que estoy escuchando a ti, ¿vale? Y estoy
disponible para escuchar todos desde aquí. Es muy importante en inglés y es una frase que significado que estás disponible a un amigo, a una amiga, para escuchar, para ayudar, ¿vale? Entonces es muy flexible y muy importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 es muy típico también y es muy flexible y adaptable. Un arm es parte del cuerpo, the arm, and the leg es abajo. Entonces aquí, para ser más claro, arm está aquí, es un brazo, y leg es pierna, ¿vale? Pero esta expresión, significado, algo es muy caro. Entonces, ojos en mi cabeza, creo que en español es costa mi ojos en mi cabeza. Y en inglés es como un brazo y pierna. It costs an arm and a leg muy caro. La cosa es muy caro, okay? It costs an arm and a leg. Okay, escribo aquí. To cost an arm and a leg. Muy típico, muy útil y muy frecuente. Con frecuencia, mucha frecuencia. Okay, de próxima, around the clock. So around es como preposition y clock también de nuevo es reloj. Entonces, sobre el reloj, entonces es posible para decir trabajas o trabajes sobre el reloj, around the clock, con nada, sin durmiendo, okay, without sleeping. And aquí, any time of the day or night, to trabajar around the clock. Muy cómodo, muy típico también. So, los 9 están muy útil, muy normal en conversation y muy típico. Y 3 más. Ok, around también es a preposition, around, como este movimiento, around. Y around the corner. So, a corner es esquina. En la calle tienes una esquina, a corner. Y entonces literalmente es around the corner. Pero literalmente sí, pero metafóricamente es posible para decir que algo es ocurriendo pronto, ¿vale? So, mis exámenes están around the corner, bastante cerca, pero en el futuro muy cerca, ¿vale? Algo es around the corner, es muy típico, muy normal en conversación, ¿vale? Ok, as time goes by, entonces es como tiempo pasa. As time goes, el verbo to go, ir, and by is preposiciones. Entonces, como tiempo pasa. Como tiempo pasa, tengo la sensación para estudiar más. ¿Ok? Y también es muy típico en escribiendo y series, movies, conversation, en todas formas, ¿vale? Esto es uno de mis favoritos también. At the drop of a hat es bastante difícil para entender, pero para entender literalmente es muy fácil porque drop es gotear, el verbo gotear, to drop, y a drop es un gota, pero mi hat es como capa, entonces caer de mi capa. Y significado en inglés que puedes hacer algo muy rápidamente, ¿vale? Entonces puedo decir que voy a ayudar a ti at the drop of a hat. Immediatamente, ¿vale? Immediately, es como immediately. Y en español, immediately es inmediatamente, ok? So at the drop of a hat es muy interesante, es muy importante. At the drop of a hat es como hacer, to do, algo, something, without gastando tiempo, without wasting time. Okay, at the drop of a hat, to do something at the drop of a hat. Por ejemplo, I will go to your house at the drop of a hat. Si necesitas, okay, if you need.
De nuevo, es muy típico con familia, con conversaciones y está bien, ¿vale? Y creo que allí es 10 u 11 idiomas con la letra A, ¿vale? Y después podemos hacer letra B. Pero por hoy creo que es suficiente para enfocar en estas frases, ¿vale? Muy bien, ok, so próxima tengo un artículo del periódico de Inglaterra. Aquí solo es un ejemplo desde sobre España. Y la titular, the headline, so titular en inglés is the headline. So, ¿dónde estamos? Ok, so the headline is the titular. Head es como cabeza and line is línea. Entonces, the headline is Spain extender. Ban is prohibition, ¿vale? Entonces, el verbo es to ban, significado prohibir, y el sustantivo es un ban. Okay, so the ban is the prohibition. Lo siento, estamos aquí. Okay, so the ban extends the ban. Preposiciones con ban es típico, a ban on. Por ejemplo, a ban on cigarettes, a ban on alcohol. Entonces es muy cómodo juntos. A ban on. Okay, UK flights. So a flight is the substantivo. Y el verbo es volar en español, to fly. Okay, verbo. And a flight is substantivo con avión, with the airplane. Okay, entonces aquí es plural también. UK flights until hasta February en inglés y febrero en español. In es conectado con blow, ¿vale? Y blow es difícil, pero el verbo aquí realmente en el contexto es golpe. Un golpe, un impacto, ¿vale? Pero el verbo to blow es soplar, pero el sustantivo es como golpe o impacto, ¿vale? Y Spain has further, so Spain es el subjecto, has el verbo tener in the present, further, más, okay, más lejos, más, extended its possession ban on UK flights as concerns continue over, aquí significado sobre en español, the rapidly spreading, okay, spread is muy importante, el verbo difundir. Okay, so the verb to spread is difundir en español. Por ejemplo, Nutella. Piensas sobre Nutella. Y es posible para decir chocolate spread. Es Nutella, ¿vale? Como difundir. Y spread como the butter también. Pero aquí es significado con el infection, con el virus. Es difundir. To spread. Es muy típico con pandemic, con virus, okay? Es posible también rumores, chisme. The rumors are spreading. Okay, and es posible el spelling para deletrear aquí el U en Inglaterra y Britania y sin U en Estados Unidos, ¿vale? So, rumores con U en the Reino Unido y sin U en Estados Unidos. Okay, so spread es muy flexible verbo y es muy interesante, muy interesante, ¿vale? Mutation of the COVID-19 first detected in England. What are the latest? El más último, los reglas más últimos, ¿vale? Muy bien. Ok. Vamos a ver a la 1 o 2 parágrafos o 3, ¿vale? The news, la noticia, y esto es muy importante porque en inglés siempre es news con S. Siempre es con S. Nunca es la noticia con sin S en inglés. Es irregular. Vale, en España, español es como noticias en plural y singular es noticia, pero en inglés siempre es news. No importa que es singular o plural, siempre es news. Por ejemplo, tengo news, es una noticia en español, pero tengo news también es 3 noticias. ¿Ok? Muy importante para recordar. Entonces, las noticias
comes as mientras, aquí as es posible, como es posible, porque, pero aquí es mientras, while. Concerns continue to mount, como montar, pilar, incrementar, over the number of coronavirus cases in the UK, preposizione por el país in the UK, in España, okay, which is thought es pensado para ser, to be, as a result of, very important combination, siempre es juntos, la mayoría de los tiempos, de las veces, está juntos siempre, as a result of. Okay, normalmente es muy típico juntos. Escribo aquí, as a result of. Es bastante familiar juntos, ¿vale? The mutation of the virus in early, pronto. So, de nuevo, preposizione in es por los meses. In enero, in febrero, in January, in February, in December, pero pronto. The British government announced, anunciar, in the pasado, the discovery. Okay, so the verb to discover, creo que es posible similar, encontrar, descubrir, ¿vale? Pero aquí es substantivo. Of the new strain, variante, okay, strain or variante del virus, describing it as more contagious than previous strains. In a tweet, so preposition for tweet. Esto es for possession. La ministra de Sanidad de España. Y con sanidad también necesitas tener cuidado con esto, ¿vale? Porque health es como adjetivo. Y no, lo siento, el contrario. So health es substantivo. Ok. Noun de health. Entonces, ¿qué tal tu health? Tu sanidad. Y adjetivo es parecer muy similar para deletrear en inglés, pero en español es sano, ¿vale? Healthy es adjetivo en inglés, pero sano en español. Y the health es sanidad en español. Ok, importante para recordar, seguro. Ok, health minister extends restrictions on flights. So restriction is typical con preposition on. The restrictions on. Okay, the restrictions on, typical preposition. Flights and maritime transport from, okay, so desde, here is conectado con hasta. Desde hasta, ¿vale? Y hoy una diferencia en inglés importante sobre, entre since y from. Y since is one particular time, uno tiempo en particular. Por ejemplo, since 8 o'clock this morning. Since 8 o'clock esta mañana. Pero de otra, from, es necesario from 8 o'clock hasta, or a, from 8 o'clock until 10 o'clock, ¿vale? Entonces, la diferencia entre desde, entre since y from es bastante importante. Y escribo subrayar aquí, or underline, okay? And again, de nuevo, on is for the día. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, okay? So día, febrero, segundo, on. So es importante para recordar aquí. De nuevo, escribo aquí los diferencias, ¿vale? So in is per month, in enero, in January. On is for día, day, on Monday, on Tuesday. Okay, and for año, it's in, for the year, in 2021. Okay, importante. Muy bien, y si quieres continuar tú mismo para leer, para practicar tu inglés, solo para familiarse con las palabras, con leyendo, es un buen día, ¿vale? No importa la página de web, es solo si es en inglés es el más importante, ¿vale? Ok, y finalmente tengo un ejercicio aquí, creo que sí está aquí, y este
examen de Cambridge, ok, de B2, y tengo un paragraph aquí, Royal Residence, part 1, the use of English, y the instructions for the questions 1 a 12. Read the text below abajo and decide which word A, B, C, D best fit cabe cada hueco or cada espacio. There's an example. Okay, so here's the first example for 0. You have A, or, B and, C in, and D nor, and the answer is B. Okay, and here is 0. So it's the same concept for number 1, 2, 3, 4, 5, all the way to 12. And aquí tenemos los opciones. So es bastante difícil y ahora solo hagamos maybe dos o tres. El primero paragraph, ¿vale? Y si quieres continuar tú mismo, está en buen idea. Okay, Royal Residence. So Royal is como real in español. It's similar. And in Inglaterra, Buckingham Palace, Windsor Castle, and the Palace of Holyrood House are the official. Okay, so the official something of the sovereign, and as such serve as both, como servir, como ambos, casa y oficina por la reina. Cuyos, so whose is cuyos, personal flag, bandera, personal, flies is volar. Okay, algo, Her Majesty is in residence. Okay, so primero, the Palace of Hollywood are the official something. So the options for number 1: venues, residences, situations, occupations. Y creo que tenemos un gran pista en la titular, Royal Residences. Y por esto es bastante claro y es bastante probable que el correcto respuesta es el mismo B. Venue es como por concierto, por fútbol, estadio, it's un venue, okay, por un evento. Residence es para vivir. Situation es el mismo en español y ocupación es también similar en español, ¿vale? Entonces por esto razón creo que es residence of the sovereign, and as such serve both as home and office for the Queen, whose personal flag, entonces bandera personal, volar, flies, algo, Her Majesty in his residence. So it's algo volar, whatever, cualquier cosa, however, sin embargo, whoever, quien, no importa quién, or whenever, it's cuando, okay? It's muy típico, muy similar que cuando. Y es en relación al tiempo, okay? So de es muy conectado con tiempo. C es conectado con personas. B es como un linker, sin embargo, y dos, or A es conectada a cosas, okay, whatever, pero porque estamos hablando sobre tiempo, creo que la mejor opción es whenever, ¿vale? Porque estamos en contexto de tiempo aquí. Whose personal flags volar whenever Her Majesty es como la reina, is in residence, okay? Número 3, these buildings. So in inglés necesitas ser muy claro entre this, that, these and those. Entonces this is singular aquí, that is singular allí, these is plural aquí y those is plural allí. Muy importante para ser claro, ¿vale? Entonces these plural buildings are utilizar extensively for state ceremonies and official entertaining, and are opened to the, okay, so the contexto es están abrir a, normalmente es abrir a mí, abrir a ti, mi casa está abrir a ti, and en español es posible por ti, pero en inglés es a ti, it's open to you or open for you, los dos están posible. As much as these commitments allow. So en mi mente, instintivamente, pienso que es algo en relación al público, está abierto al público, o algo similar, ¿vale? So, que como opciones tenemos humans, pronunciation in English, humans, public,
peoples, strangers. Okay, so a stranger is good vocabulary. Strange is raro, adjetivo, significado raro. Y a stranger es una persona raro, conocido, an unknown person. So el frase siempre es nunca confiar en un stranger. Okay, so never trust, well, that's muy negativo, pesimístico, pero es una expression. Okay, so public peoples es un grupo de gentes, pero creo que tienes el mismo opinión. Es posible porque es más cómodo aquí con público. El palabra más correcto y más cómodo aquí que cabe es public, ¿ok? Porque es un casa del gobierno por la gente, ¿vale? Es como un museo, un poquito como un museo, ¿ok? Y número 4, they are furnished. Okay, so furnish is en relación a furniture. Entonces el verbo is to furnish. Es como poner furniture in your house. Y furniture, para ser claro en español, muebles. Okay, yes, sí, muebles. So furniture is muebles y el verbo es to furnish. Okay, so they are furnished with fine pictures and something of art from, so the connection is algo de arte from the Royal Collection. So, ¿qué opciones tenemos? Número 4, paintings of art, statues of art, jobs of art, works of art. Ok, A y B están posibles, sí, pero cuando veo opciones C, es bastante claro que es el correcto opción. A work of art es una expresión, es como una obra. Ok, so a work of art en español es una obra de arte. Son una importante palabra porque también en construction tenemos los works. Okay, so the works are the obras. Okay, interesante. So por esta reason, I think it's muy claro que works is importante. Entonces tienes ahora el sentimiento por el ejercicio. Siempre depende del contexto. Cada pregunta es en relación del contexto. Ok, y si quieres tomar una foto de este texto, es un buen día y puedes continuar tú mismo para practicar. Aquí tienes el foto. Espera y hago más largo. Esto es el artículo, ¿vale? Oh, lo siento, y pongo las opciones también. So, el artículo primero, por una foto para ti, si quieres con tu móvil. Ok, 1, 2, 3. Y por las opciones también, 1 a 12. Y después, si quieres las respuestas, escribir al video en Facebook y puedo poner los respuestas. Ok, y gracias por viendo. Thank you for watching. Y lo siento de nuevo por mi español, pero tengo errores seguro. Pero es importante para hablar, en mi opinión, para comunicar más fácil a ti. Y ojalá que entiendes más o menos todos. Y si tienes algo preguntas, escribir a mí en la página. Y ojalá que hablemos pronto. Ok.